Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más, como siempre, todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por este su canal de TV Plus, con repetición los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde, con temas de la realidad de nuestro país y a veces también fuera de nuestras fronteras. Bueno, les traemos un temita bonito, un temita que tiene que ver con el desarrollo rural de Costa Rica, con una institución que es histórica en nuestro país, que en otrora se llamó IDCO, Instituto de Tierras y Colonización. Posteriormente pasó a llamarse IDA, el Instituto de Desarrollo Agrario. Y hoy, por hoy, su nombre es Instituto de Desarrollo Social INDER. Rural, Desarrollo Rural INDER. Bueno, ahorita les digo por qué lo de social. Hoy nos acompaña su presidente ejecutivo, el máster Haris Regidor Barbosa, con quien vamos a compartir un poco para conocer lo que se ha venido realizando en esta institución, sobre todo en el último año, y cuáles son las proyecciones que tiene la administración de don Carlos Alvarado para el resto de este gobierno, en un momento bastante importante donde se habla de fusión de instituciones, se habla de multiplicidad de funciones, y se cuestiona a veces, sobre todo en el sector agropecuario, cuál es o debe ser la gestión o realización de algunas instituciones y si se pudiese o no reunificar algunas de ellas. Es por eso que hoy queremos conocer un poco qué ha venido haciendo el INDER después de que esta institución se transforma y que pasa de empezar a entregar parcelas o títulos de propiedad a focalizarse al desarrollo rural del país, que más que rural yo siempre he creído que lo que busca es una prosperidad o un desarrollo social en nuestras regiones rurales en Costa Rica. Bienvenido, de verdad que un gusto tenerlo por acá, don Haris, que nos aclara, se llama Haris. Haris y no Harris, como a veces por ahí lo hemos interpretado algún sector de la prensa nacional. Sí. De verdad que un gusto y muchas gracias por recibirnos en el INDER. No, muchas gracias a ustedes y un gusto también a todas las personas que están en sus casas. Siempre es un placer compartir todas las experiencias institucionales que tiene el país y por supuesto la visión también de don Carlos. Un gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Para ir entrando en materia, ¿qué ha venido ocurriendo después de la transformación de esa institución? Yo recuerdo que en el cuatrienio anterior su antecesor nos hablaba de una regionalización muy particular, importantísima, donde lo que se buscaba en las zonas rurales venía o nacía desde la base, desde las fuerzas vivas, desde los sectores sociales, y no en realidad pues una imposición desde un escritorio o desde una institución. Ese proceso de alguna forma podríamos decir que ya pasó o está concluyendo y ahora viene la ejecución de algunos programas. ¿Cómo les ha ido con esa ejecución de programas, don Haris, en un momento en que, bueno, el país atraviesa un periodo o un momento fiscal difícil y donde el INDER pues se financia y depende mucho también de los recursos que puede recibir por los impuestos en las bebidas, sobre todo las bebidas gaseosas o también creo que las bebidas alcohólicas, ¿verdad? También tienen parte de estos impuestos y que ha creado y ha existido toda una polémica en cuanto a cómo calcularlos. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Qué han podido ustedes aportar y qué piensan desarrollar en los próximos 4 años? Quisiéramos focalizarnos sobre todo en esa perspectiva para entender un poco cuál es ese desarrollo que podríamos recibir desde el INDER y que pueda transformar donde se dice que hay mayor pobreza en Costa Rica, mayor desigualdad, donde se dice que hace falta más infraestructura, donde el Estado supuestamente no está llegando, que es en los sectores rurales del país. Sí, muy bien. Yo creo que
la base de discusión está claramente definida, inclusive si tomamos en consideración el informe del Estado de la Nación recientemente presentado. Una vez más pone sobre la mesa del desarrollo nacional una serie de desafíos, no solamente para las instituciones públicas o el gobierno de la República, sino para todos los costarricenses, incluyendo los sectores de la empresa privada. Con el cambio de ley que impulsa hace algunas administraciones el gobierno de la República, el IDCO, el IDA y ahora el INDER, procuran transformar de alguna manera la visión en la que Costa Rica observa las zonas rurales del país. Históricamente estamos en un modelo estadocéntrico donde el centro, las zonas urbanas son las que concentran generalmente la mayor cantidad de oportunidades y eso ha sido histórico desde el punto de vista nacional. Sin embargo, la visión que plantea esta nueva ley, la 9036, procura entender o dimensionar de una forma distinta los procesos de inversión pública a nivel de nuestro país. Y cuando hablo de entender la dinámica de inversión pública distinta, es tratar de identificar, y así lo plantea la política nacional en materia de desarrollo territorial, ir cerrando esas brechas. Las brechas que impiden generar mayores niveles de oportunidades o tratar de generar un impulso a romper el ciclo estructural de la pobreza en los territorios rurales, como bien lo han mencionado. Y lo primero que tenemos que decir es que el cuatrienio anterior hizo un enorme esfuerzo por tratar de traducir la política de Estado y la política nacional en desarrollo territorial en una especie de zonificación. Nuestro país fue dividido desde la perspectiva territorial, que es uno de los conceptos más importantes que impulsa la nueva ley, entender el desarrollo de las políticas y la inversión pública a nivel de la territorialización de estas. Y al día de hoy contamos con 29 territorios en el país, con diferentes dimensiones geográficas, pero todos con alguna característica o condición socioeconómica y cultural más o menos uniforme. Tomamos como base siempre las 6 regiones que tiene establecidas Mideplan como la fase en que se divide y se reestructura nuestro país desde hace algunas décadas, y dentro de estas regiones hay una serie de territorios. En el marco de cada territorio hay un grupo de costarricenses, siempre amantes del desarrollo, tanto de instituciones públicas como de la sociedad civil, que conforman los consejos de desarrollo territorial. Los consejos territoriales son una suma de actores de cada uno de los territorios que procuran llevar a cabo un proceso de planificación, de identificación de prioridades y de identificación de proyectos o programas que se puedan impulsar con la intención de cerrar estas brechas. Eso quiere decir que cada consejo territorial se divide en un comité directivo, donde tenemos representación de la sociedad civil y representación de las instituciones, con el fin de identificar en esa planificación que cada uno de estos territorios tiene programas o proyectos relevantes que puedan ser considerados por las instituciones públicas para ingresar en sus planes operativos o bien impulsados con cooperación de diferente línea, ya sea en la empresa privada. La parte más importante que debe entender el INDER, ahora entendiéndose como INDER y no como IDA, son los 5 grandes ejes o las 5 grandes dimensiones en las que la política de Estado y la política nacional establece, ya que hay una diferenciación enorme con respecto al IDA. Bien mencionabas que tanto el IDCO como el IDA tenía una atención importante sobre el tema de tierra y el uso de la tierra como un mecanismo de desarrollo económico a nivel de nuestros campesinos, lo cual no se deja de lado completamente con la nueva ley, pero en el marco del INDER el concepto de desarrollo tiene un carácter más integral y se entiende o se interpreta la integralidad de en una serie de dimensiones que va desde el económico, el social, pasando por el institucional, político, que es una de las dimensiones de la infraestructura, y el ambiental. Estos 5 ámbitos lo que nos permiten es establecer una gran gama de elementos que impulsen el desarrollo rural desde los territorios. En segundo lugar, y que es relevante también dentro de la nueva disposición normativa, es que en este desarrollo integral el INDER tiene las facultades de poder articular, acompañar y de alguna manera acelerar los procesos de desarrollo en los territorios. Eso para mí es uno de los aspectos fundamentales de la institución que permite entender la nueva dinámica a la que se enfrenta. Ya no es solamente un condicionante de entrega de tierras para el desarrollo agropecuario de nuestro país, sino que además entiende el desarrollo de un carácter más integral, donde trata de articular o de recomponer ya no el asentamiento como único modelo de desarrollo, sino todos los condicionantes del entorno donde se incluye el asentamiento como parte de este proceso de desarrollo integral. Por eso es que las inversiones públicas de las que mencionaba al inicio se convierten en elementos estratégicos de la institución en esta nueva era. Así es.
Tenemos que ir a la pausa comercial, pero antes de irnos al segundo bloque, don Aris, quisiéramos un poco que usted nos aclare en cuanto a esta división territorial. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Sienten que está bien hecha, que cumple la función que se establecieron, sobre todo el buscar llevar ese desarrollo rural a las zonas que ustedes identificaron como homogéneas, o en el camino consideran que deben de ajustar un poquito las cargas? Sí. ¿Cómo van el asunto? Le hago la pregunta porque, por ejemplo, en la provincia de Heredia parece que en Sarapiquí hubo una cierta polémica, ¿verdad? Y como que no les agradó mucho pertenecer a una región, creo que está ubicada la sede en San Carlos. ¿Cuál ha sido la experiencia en el resto del país? ¿Ha pasado algo similar? El proceso de territorialización, al ser muy reciente en el país como una política para generar políticas públicas e inversión pública, tiene que estar en constante evaluación. Nosotros estamos ingresando a un proceso de evaluación de una primera fase que entenderíamos que fue la conformación de estos territorios. Eso es muy importante para nosotros entender que todo el proceso de conformar los 29 territorios tuvo una logística, una coordinación, una articulación y un proceso importante de acompañamiento, del cual también hay una serie de lecciones aprendidas para la institución. Evidentemente se intentó generar en aquel momento una especie de acuerdo de carácter territorial para que geográficamente existiera una homogeneidad lo más precisa o al menos más común posible. Esto es imposible de lograr en cualquier territorio, sin embargo, lo importante del proceso de evaluación en el que estamos entrando ahora es ya no solamente el proceso de conformación, la estructura normativa o administrativa que estos conllevan, sino cómo se está viendo reflejado el impacto en el desarrollo a partir de si estamos cumpliendo o no con los objetivos que nos hemos trazado junto a los comités directivos. Y aquí hay una serie de lecciones aprendidas. Al menos yo no estoy satisfecho con el impacto que estamos logrando a nivel de los territorios. Creo que podemos hacer mucho más de lo que hemos venido haciendo y eso creo que es parte de lo que podemos conversar al inicio. Nosotros le hemos denominado a este enfoque o a este eje de lo que será nuestro trabajo y de lo que nos ha pedido el presidente de la República, gobernanza territorial. Fortalecer la capacidad que tienen nuestros territorios de tomar decisiones sobre su territorio con el acompañamiento de las organizaciones públicas, entidades internacionales y la empresa privada, entendiendo que la gobernanza territorial es una capacidad, si bien en algún momento de autonomía para poder decidir sobre el futuro de sus territorios, también hay un componente de acompañamiento y asistencia técnica, así como financiera de las instituciones públicas. Esa es la parte más importante que tendremos que fortalecer. Hicimos un muy buen trabajo constituyendo los territorios en el país, pero ahora debemos darle una carnita, una sustancia mucho más fuerte para que quienes participan activamente en los comités directivos de estos consejos territoriales realmente sientan que la inversión pública en general, no solamente del INDER, sino en general, responde de alguna manera a las necesidades que ellos están planteando. Y esa es la principal lección aprendida. No hemos logrado encontrar con total fineza un modelo de política de desarrollo territorial que permita aglutinar la inversión pública. Y esto pasa por otro aspecto también, que no quisiera dejar pasar, y es el tema de la identificación de las brechas. Nuestro país hace análisis permanentemente de diferentes tipos de estudios, diagnósticos e informes que nos permiten identificar brechas en educación, brechas en la parte de producción, en la parte social. Ninguna de estas brechas nos mide los territorios porque es un concepto bastante reciente, pero las estamos utilizando con el objeto de identificar, parametrizar y determinar y clasificando los territorios con respecto a sus necesidades, aquellos en los cuales esas brechas pueden ser directamente atacadas o atendidas por la administración pública si logramos generar una inversión pública más precisa en esa brecha. Bueno, vamos a ir al corte porque luego de la pausa queremos profundizar un poquito sobre este tema de la división territorial con la que desde el gobierno anterior viene trabajando el INDER, con la que busca llevar desarrollo rural a todo el país. Y queremos ver un poco precisamente eso que usted apunta. Bueno, hasta dónde se han logrado algunos objetivos importantes. Por ahí hemos visto proyectos que nos llaman la atención. El compañero José Mario nos manda a veces videos y fotos, ¿verdad? Muy bonitas, muy atractivas, ¿verdad? Y por ahí nos dice, mire, este acueducto se acaba de construir, o esta escuela, y respetando la idiosincrasia de una comunidad. Pero hasta dónde hemos podido impactar y también hasta dónde
de repente, usted me confesará en la segunda parte, si también se han encontrado con, qué sé yo, con localismos exacerbados, tal vez, ¿verdad? Eso a veces se da también en las comunidades, donde llegan y dicen, no, yo quiero ser autónomo, yo no tengo por qué pertenecer a otra provincia, a otro cantón, yo quiero tener aquí mi propia regional, porque a mí me parece que tiene que ser así. Vamos a ver qué hay de todo esto y entender un poco realmente cuánto se impacta en el desarrollo rural de Costa Rica para comprender, bueno, pues ese beneficio que debe tener el campesino, la campesina en nuestro país, que tiene que tener esa comunidad rural, esa zona del territorio nacional donde se dice que hay menos desarrollo, más pobreza y más desigualdad, que no es lo mismo, pobreza y desigualdad, y por sobre todo entender un poco si realmente esta transformación del Instituto de Desarrollo Rural cumple con la función social para lo que se pretendía, que darle continuidad a la institución, ya que prácticamente por repartir más tierras o más fincas es difícil, porque ya casi no hay tierras por repartir. Pero eso lo vamos a analizar después del corte comercial, hoy compartiendo con el presidente ejecutivo del INDER, el señor Haris Regidor. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? En nuestro país se consumen diariamente 1,7 millones de botellas plásticas y 5 millones de bolsas plásticas. La mayor parte de esto termina en entornos naturales. Para el 2021, Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso. Necesitamos que te comprometas vos también. Rechazá, reducí y sustituí los plásticos de un solo uso. Visita zonalibredeplástico.org.